Bienvenido a Historias de Marple, donde cada susurro esconde una pista. Esta noche, la señorita Marple se adentra en un misterio escalofriante, una viuda que sonrió demasiado pronto y un secreto enterrado bajo su encanto. Sírvase algo caliente, cierre las cortinas y que comience el misterio. El sol de la mañana proyectaba una luz pálida y tímida sobre St. Mary's Lane, suavizando los ángulos de los setos y las chimeneas y dotando al pueblo de una engañosa serenidad. Una suave brisa agitaba las cortinas de encaje del salón parroquial, trayendo consigo el tenue aroma a bollos recién horneados y la humedad persistente de las hojas otoñales. La señorita Marple, caminando a su ritmo mesurado habitual, observaba el cuadro familiar con una curiosa indiferencia, notando las pequeñas, casi imperceptibles tensiones que se extendían por el pueblo como puntadas ocultas en un pañuelo finamente bordado. El té de la cosecha anual estaba en marcha, un ritual apreciado por su previsibilidad, pero ya esa mañana transmitía una sutil inquietud subyacente. Los aldeanos arreglaban su mejor porcelana con meticuloso cuidado, mirando a su alrededor como si esperaran algún fallo oculto. La señora Price Ridley, con su postura rígida y los ojos brillantes de una competitividad apenas disimulada, ordenaba a sus sobrinas que ajustaran los azucareros y las servilletas con la precisión de un ejercicio militar. Al otro lado del pasillo, la esposa del vicario se ocupaba del arreglo de crisantemos, con las manos ligeramente temblorosas mientras colocaba las flores, como si temiera que una flor fuera de lugar pudiera traer desgracias. Fue, por supuesto, la llegada de la propia viuda lo que atrajo más la atención. La señora Winifred Harley, recién de luto e increíblemente radiante con un vestido azul pálido, se movía entre sus conocidos con una sonrisa que parecía flotar, delicada y demasiado persistente, en sus labios. El pueblo susurró su aprobación y desconfianza a partes iguales. Algunos admiraron su fortaleza, otros la consideraron indiscreta, o peor aún, artera. La señorita Marple, con su mirada discreta, registró cada reacción, el sutil arqueo de las cejas, el leve titubeo de una mano al alcanzar una taza de té, las miradas furtivas hacia la suya. Era, reflexiona, un mapa de la intención humana, y ella, como siempre, era su lectora silenciosa. El objeto simbólico de la mañana se reveló casi por casualidad. Al pasar junto a una mesa baja, un pequeño sobre violeta se deslizó de su bolso y se posó sobre la pulida superficie del roble. Su presencia era discreta, pero insistente. Su color era una silenciosa rebelión contra los tonos apagados del salón, una nota vivaz que no podía ignorarse. Lo recogió con una sonrisa distraída y lo guardó en su bolso, pero la mirada de la señorita Marple lo había captado, y ella archivó el detalle con su habitual cuidado, notando la ligera arruga en el papel y cómo los dedos de la señora Harley se detuvieron sobre él un instante más de lo necesario. Los chismes comenzaron como siempre, con murmullos diminutos y aparentemente intrascendentes que se extendían hacia afuera. ¿Se han dado cuenta?, dijo una voz, apenas por encima del murmullo de la conversación, de que la señora Harley sonríe demasiado pronto para alguien que acaba de perder a su marido. Otra replicó, quizás simplemente sea valiente, o quizás, y ahí la frase titubeó, dejando una tentadora ambigüedad flotando en el aire. La señorita Marple escuchaba con la paciencia de una araña en el centro de su tela, absorbiendo cada entonación, cada vacilación, cada mirada casi imperceptible. Los aldeanos revelaban más de lo que creían en sus esfuerzos por aparentar serenidad. Mientras tanto, el salón parroquial continuaba su silenciosa coreografía. Jóvenes con vestidos almidonados servían el té con una precisión que disimulaba el nerviosismo, y los hombres mayores, reunidos cerca de la chimenea, comentaban el estado de las cosechas con una intensidad que delataba el deseo de desviar la atención de asuntos más delicados. La señorita Marple, en su rincón junto a la ventana, se permitía el lujo de observar sin ser interrumpida por la conversación. Advirtió la sutil jerarquía, la mirada imperiosa de la señora Price Ridley sobre cada movimiento, la silenciosa insistencia del vicario en la corrección moral, la cautelosa indiferencia de aquellos cuya riqueza o cuna les otorgaba inmunidad al escrutinio. Y, por encima de todo, la señora Harley se movía, sonriendo, hablando con dulzura, con una actitud encantadoramente cordial, pero con un leve atisbo de un secreto que aún no había revelado. Fue en este delicado equilibrio de fuerzas sociales donde apareció la primera fisura. Una repentina y aguda exclamación surgió cerca de la mesa de refrigerios, rompiendo la silenciosa cadencia de la charla educada.
Una joven doncella había descubierto un pequeño objeto encajado bajo el dobladillo del guardapelo del mantel, deslustrado, casi invisible, pero inequívocamente fuera de lugar. El descubrimiento provocó un coro de reacciones de asombro, curiosidad y la inmediata, casi instintiva, necesidad de atribuirle un significado. La señora Price Ridley se aferró a sus perlas y susurró travesuras. Otros murmuraron sobre escándalos pasados que ahora podrían ser descubiertos. La mano de la esposa del vicario tembló mientras se acomodaba una flor. Incluso la señora Hartley se detuvo, apretando ligeramente los dedos sobre el sobre violeta de su bolso, aunque su expresión permaneció serena. La señorita Marple lo observó todo, registrando el ligero temblor en la mano de la señora Hartley, como una nota en la sinfonía más amplia de las emociones humanas. Para cuando se sirvió el té y se ofrecieron los bollitos, el pueblo bullía de especulaciones. El relicario, misterioso y aparentemente mundano, se convirtió en un catalizador de conjeturas, susurradas. Sin embargo, la atención de la señorita Marple estaba dividida. Observó la interacción de los gestos, cómo un roce casual de una mano podía delatar tensión, cómo una mirada podía ocultar tanto como revelar. Escuchó mientras fragmentos de conversación se dirigían hacia ella una referencia fugaz a un testamento, una pregunta susurrada sobre parientes lejanos, un comentario sobre legados recientes. Sabía que cada fragmento era un hilo potencial, capaz de desentrañar el pulcro tapiz de las apariencias si se tiraba con la sutileza adecuada. Mientras el sol de la tarde se colaba oblicuamente por las ventanas, proyectando largos rectángulos dorados sobre el pulido suelo de madera, el pueblo parecía sereno en apariencia, pero la señorita Marple percibía la energía latente enroscada en las sonrisas educadas y los pasos mesurados. Un desequilibrio, un ritmo desajustado, una silenciosa vacilación estaba presente, apenas perceptible, pero inconfundible para una mente en sintonía con el comportamiento humano. Bebió su té con calma y deliberación, siguiendo con la mirada la sutil interacción de las fuerzas sociales, notando que incluso los objetos más ordinarios, el sobrevioleta, el relicario deslustrado, una silla mal colocada, podían tener un significado más allá de su apariencia inmediata. Y así, mientras los ocupantes del salón se entregaban a la cuidadosa danza de la cortesía, la mente de la señorita Marple trazó líneas invisibles que conectan el gesto con el motivo, la sonrisa con el secreto, el sobre con el mensaje oculto. No habló, no intervino. Su papel era el de testigo, observadora silenciosa, lectora del guión oculto de la naturaleza humana, y en esa quietud sintió un leve escalofrío de anticipación, la sensación de que la calma habitual del té de la cosecha estaba a punto de quebrarse, aunque la forma y la magnitud de la fractura aún eran desconocidas. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el intercambio de expresiones alrededor de la mesa de té, notando cómo el descubrimiento del relicario había introducido un sutil temblor en la asamblea previamente compuesta. La charla, que había sido un suave murmullo de fondo, ahora subía y bajaba con una cadencia irregular, interrumpida por murmullos que sugerían tanto curiosidad como desaprobación. La voz de la señora Price Ridley, aguda y exigente, se elevó por encima de las demás al comentar sobre la imprudencia de dejar tales objetos personales al alcance de la mano, pero sus ojos se desviaban con frecuencia hacia la señora Hartley, delatando una fascinación que se cuidaba de no articular. La viuda, sin embargo, se mantuvo serena en apariencia, con una sonrisa fija y luminosa, pero no exenta de matices. Una fugaz vacilación cruzó su rostro al bajar la mirada hacia la mesa, rozando con los dedos el sobre violeta dentro de su bolso. La señorita Marple, desde su posición privilegiada junto a la ventana, interpretó el gesto como un silencioso reconocimiento de la onda de la mañana pequeña, deliberada, pero cargada de un significado tácito. Fue precisamente esta combinación de compostura y sutil tensión lo que atrajo su atención, pues sugería que la señora Hartley era plenamente consciente de las corrientes subyacentes que la rodeaban, y tal vez tenía razón. Los chismes, como siempre, corrían a una velocidad asombrosa, circulando primero en susurros, luego en fragmentos, hasta que incluso los oyentes más atentos se veían atrapados en su resaca. «¿Se dio cuenta?», murmuró un vecino, «de que la señora Hartley se demoró en el sobre más de lo que parecía natural?» «Quizás no sea más que sentimentalismo», respondió otro, con un tono de duda en la voz. La señorita Marple grabó cada palabra, cada vacilación, consciente de que la verdad a menudo se escondía en la vacilación de las declaraciones, en lo que se insinuaba más que en lo que se decía directamente,
El vicario, observando la sutil agitación entre sus feligreses, intentó redirigir la conversación hacia un terreno más seguro, la inminente feria de otoño y las donaciones caritativas de la parroquia. Sin embargo, ni siquiera su intervención logró calmar por completo la agitación social. El relicario se había convertido en un símbolo, un talismán de inquietudes latentes, y la preocupación del pueblo por las apariencias convertía cada interacción en una delicada representación. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, observó cómo gestos ladear la cabeza, evitar brevemente el contacto visual, enderezar ligeramente los hombros decían mucho a una mente atenta a las idiosincrasias humanas. Fue entonces cuando se produjo un cambio sutil. El señor Harold Carroway, hombre de considerable riqueza e influencia, se inclinó hacia la señora Harley con el pretexto de elogiar sus arreglos florales. Su tono era informal, casi coloquial, pero con un matiz de insistencia que sugería una curiosidad que trascendía la mera cortesía. La señora Harley respondió con un suave asentimiento y una sonrisa comedida, pero el momento estaba impregnado de un reconocimiento tácito. La señorita Marple observó, notando mentalmente la superposición de expectativas sociales, curiosidad personal y los límites tácitos del decoro que regían tales encuentros. Cada palabra cortés y cada gesto cuidadosamente medido se convertían en una clave, esperando ser descifrada. Mientras tanto, el propio relicario, por inocuo que pareciera, había empezado a adquirir un peso psicológico en la habitación. Una joven cerca de la mesa de refrigerios, recién llegada de una visita a Londres, comentó sobre su singularidad y su supuesto significado familiar. Otros murmuraban sobre una posible herencia, un amorío oculto o alguna disputa familiar olvidada. La señorita Marple, con amplia experiencia en la locura humana, reconoció estas conjeturas como la proyección natural de la ansiedad sobre un objeto ordinario elevado a un estatus extraordinario por las necesidades de la imaginación y las presiones del escrutinio social. A medida que avanzaba la tarde, la señora Harley se retiró un poco, fijando su atención en la ventana que daba al jardín. El sol había cambiado de posición, proyectando largas sombras moteadas sobre el césped, y una suave brisa agitaba las hojas, creando patrones de luz y oscuridad que jugaban sobre sus rasgos serenos. Los pensamientos de la señorita Marple rastrearon la interacción entre la calma exterior y el cálculo interior. Reflexionó sobre la frecuencia con la que, en su propia experiencia, las máscaras de serenidad exterior ocultan intenciones más turbulentas, y cómo una pequeña pista, aparentemente insignificante, podía convertirse en una piedra angular si se analizaba con paciencia y sutileza. Fue en el tranquilo interludio, mientras se rellenaban las tazas de té y la conversación se desviaba hacia el mercado de la semana siguiente, cuando surgió la primera disonancia real. Una exclamación susurrada de la esposa del vicario llamó la atención hacia la entrada, donde el médico local había llegado inesperadamente. Su expresión era inusualmente seria, un detalle que quienes son sensibles a los matices sociales notaron de inmediato. La mirada del médico se cruzó brevemente con la de la señora Harley, deteniéndose lo suficiente como para provocar una ligera rigidez en su postura, una contracción casi imperceptible de los labios. La señorita Marple, atenta a esas señales insignificantes, las registró en el libro de registro mental que mantenía, un catálogo de gestos, reacciones y posibles motivos. Y así, el pueblo continuó su delicada danza, aparentemente serena pero sutilmente tensa por la anticipación. El sobre violeta, el relicario deslustrado, las interacciones casuales, todo se había combinado para formar un entramado invisible de posibilidades, dentro del cual la verdad y el engaño se entrelazan estrechamente. La señorita Marple, como siempre, mantuvo su silenciosa observación, permitiendo que la dinámica del miedo, la expectativa y el deseo oculto se revelaran a su propio ritmo. Su mente ya trazaba patrones, no con prisas, sino con el ritmo paciente y pausado de quien comprende que la naturaleza humana rara vez se traiciona en un solo acto, sino en el peso acumulado de innumerables pequeños gestos. Y cuando la presencia del doctor se instaló en la habitación como una advertencia tácita, la señorita Marple sintió una leve punzada de anticipación. Aún no sabía qué le depararía el día, ni qué sombras podrían proyectarse sobre la reunión aparentemente alegre, pero sabía, como siempre lo supo, que en esta red de cortesía cada detalle importaba, e incluso la más leve ondulación podía anunciar la llegada de una tormenta. La llegada del médico, discreta pero contundente, resonó entre los asistentes al té
como una piedra arrojada sobre agua, estancada. La señora Harley conservaba su educada compostura, pero se había producido un sutil cambio. Su mirada, habitualmente dulce y atrayente, ahora transmitía una fugaz sombra de aprensión. La señorita Marple, sentada discretamente cerca de la ventana, notó la casi imperceptible tensión en la mandíbula de la señora Harley y la forma en que sus manos se detenían sobre el sobre violeta de su bolso. Fue un gesto pequeño, casi inocente, pero en el contexto del comportamiento humano transmitía el leve zumbido de un conocimiento oculto, un atisbo de anticipación o quizás ansiedad. El doctor Fenwick, un hombre de porte generalmente amable y afable, saludó a la concurrencia con la suave autoridad de alguien acostumbrado a las fragilidades humanas, tanto físicas como de posición social. Se acercó primero a la señora Hartley, inclinando la cabeza en un comedido saludo. Su intercambio fue breve, compuesto únicamente de palabras que parecían benignas al observador casual. Sin embargo, la señorita Marple, atenta a los matices del habla y los gestos, captó el microsegundo en que la sonrisa de la señora Harley vaciló lo justo para sugerir que el sobre, o su contenido, había sido el catalizador de un pensamiento privado que no revelaría en voz alta. Mientras tanto, la maquinaria social del pueblo reanudó su ritmo, pero ahora con sutiles fisuras. La señora Price Ridley, cuyo orgullo y decoro se hallaban en constante equilibrio, observaba la interacción con una curiosidad apenas disimulada. Su conversación con una matrona vecina pasó de los arreglos florales a una velada especulación sobre parientes lejanos y herederos no mencionados, con la voz tensa por el tono de un chisme disfrazado de comentario casual. La señorita Marple percibía la cadencia mesurada de tales intercambios. Como una pausa podía significar un juicio, la elección de la frase podía implicar una evaluación moral, la más mínima mirada podía delatar interés o sospecha. En un rincón, junto a la mesa de refrigerios, un grupo de mujeres jóvenes especulaba con discreta emoción sobre el relicario y el sobre violeta. Su conversación, aunque aparentemente inocua, tenía la peculiar cualidad de una conjetura colectiva, una cámara de resonancia social que amplificaba los rumores y otorgaba a los objetos cotidianos un peso simbólico. La señorita Marple observaba su tono, su afán por imaginar motivos y los pequeños tics de competitividad en sus sonrisas y gestos. En esta interacción de curiosidad y moralidad, discernir patrones que eludieron a quienes no eran tan expertos en interpretar los sutiles guiones del comportamiento humano. Fue la combinación del relicario, el sobre y la llegada del médico lo que comenzó a configurar una arquitectura privada de sospecha en el salón. La señorita Marple consideró las capas de intención, la vigilancia contenida de la viuda, los amables intentos del vicario por tranquilizarla, el interés imperioso de la señora Price Ridley y las especulaciones casuales, casi ingenuas, de los aldeanos más jóvenes. Cada capa ofrecía un atisbo de deseos, miedos y el poder latente de la observación social. La calma exterior era solo una fachada, bajo ella yacía un entramado de ansiedades tácitas, juicios morales e hipótesis provisionales sobre lo que podría ocultarse en la vida cotidiana de los presentes. Una tos suave, casi vacilante, atrajo la atención de la señorita Marple hacia el vicario, quien había estado observando en silencio las interacciones con la paciencia que da la práctica. Habló entonces, con voz mesurada, ofreciendo una suave pregunta sobre el ritmo de los acontecimientos de la tarde. Una pregunta que enmascaraba un sutil intento de medir las reacciones y controlar la tensión que comenzaba a invadir la sala. La pregunta fue respondida con sonrisas y asentimientos, pero la señorita Marple notó los ligeros retrasos, los desajustes casi imperceptibles en el ritmo y las microexpresiones que denotaban cálculos internos y pensamientos reprimidos. La viuda, percibiendo el intenso escrutinio, retrocedió un paso, ajustándose el delicado encaje de la manga y alzándose el cuello. No habló, pero el movimiento en sí mismo era sugerente, una pequeña reivindicación de control sobre su propia presentación en una sala cada vez más atestada de observadores. La señorita Marple reflexiona sobre la frecuencia con la que las personas, conscientes de la atención, mostraban las mismas verdades que pretendían ocultar mediante un meticuloso manejo de la postura, la expresión y los gestos. Era un teatro tranquilo, representado sin guiones, y sin embargo, las señales eran inconfundibles para alguien entrenado para interpretarlas. Desde su rincón, la mirada de la señorita Marple recorrió la sala, registrando cada pequeña anomalía, una mano que se detenía demasiado tiempo sobre una taza, una mirada intercambiada por encima de la mesa, la breve erección de una espalda, la vacilación antes de una respuesta.
Cada detalle contribuía a un tapiz creciente, una red de inclinaciones y vacilaciones humanas estrechamente entrelazada con el ritual cotidiano de un té de la cosecha. Comprendió que la historia que se desarrollaría no surgiría de una confrontación dramática, sino de la acumulación de esos minutos, gestos reveladores y sutiles señales. Mientras la conversación se desviaba, un repentino murmullo surgió cerca de la puerta. Había llegado un paquete para la señora Harley, pequeño y modesto, pero de alguna manera cargado de significado en el contexto de las sutiles interrupciones del día. Lo aceptó con la misma serenidad, pero la señorita Marple, al notar la fugaz tensión en sus labios, sospechó que el contenido podría contener algo más que simples bagatelas. El sobre, el relicario y ahora este paquete formaban una silenciosa constelación de intriga. Cada objeto una nota en la música tácita de la interacción social del salón. Y así, la tarde avanzaba, rica en rituales pero cargada de tensión. La mente de la señorita Marple trazaba conexiones, no con la prisa de la deducción, sino con la paciencia deliberada de quien sabía que la naturaleza humana, observada con atención, revelaba sus secretos gradualmente. Permaneció en silencio, absorbiendo gestos y expresiones, notando el juego de apariencias y las sutiles disonancias que insinuaban verdades aún por articular. En esa habitación, con su risa educada, su cuidadosa gestión de las impresiones y su leve temblor de anticipación, sintió la primera sensación de una narrativa que tomaba forma silenciosamente, lista para desplegarse con una precisión nacida de la fragilidad humana y de los pequeños y reveladores actos que la revelaban. El paquete en manos de la señora Harley parecía, a primera vista, una pequeña intrusión en el ritmo del té. Sin embargo, en la quietud de la habitación, incluso las trivialidades cobraban importancia. La señorita Marple, desde su posición privilegiada junto a la ventana, notó la imperceptible aceleración de la respiración de la viuda al dar vueltas a la pequeña caja en sus manos, rozando con los dedos el delicado envoltorio. El gesto fue leve, casi fugaz, pero insinuaba una mente enfrascada en una silenciosa negociación entre la compostura y una ansiedad disimulada. El salón, aún bullente con la charla cortés de los aldeanos, pareció contraerse en torno a este único y discreto movimiento, concentrando la atención sin que se dijera una sola palabra. La señora Price Ridley, siempre atenta, había observado la interacción con la aguda conciencia de alguien para quien la posición social era una preocupación constante. Inclinó la cabeza hacia la señora Harley, susurrando un comentario sobre el decoro con tintes de insinuación. La señorita Marple registró el ritmo pausado del susurro, el sutil arqueo de las cejas, la forma en que la boca se apretaba en una línea casi de desaprobación. Era, comprendió, una acusación silenciosa disfrazada de cortesía, una forma de afirmar la autoridad moral, a la vez que se adhería al rígido decoro que regía el teatro social del pueblo. El doctor, mientras tanto, se dirigía con calma y deliberación hacia los refrigerios, aparentemente para reabastecerse la copa, pero con una atención que delataba curiosidad. Se detuvo cerca de la señora Harley, ofreciendo una observación casual sobre el peso y las dimensiones del paquete. La respuesta de la viuda, un gesto comedido de asentimiento, acompañado de una ligera presión sobre el sobre, fue imperceptible para la mayoría, pero para la señorita Marple tuvo resonancia. El intercambio, tan insignificante en apariencia, sugería un reconocimiento tácito, una conciencia compartida de algo aún no revelado a la concurrencia. En el rincón, las jóvenes continuaban sus comentarios especulativos, en voz baja pero con un matiz de entusiasmo. Observaban el paquete con la fascinación que se reserva para los objetos que podrían ocultar secretos, mientras su imaginación tejía relatos de herencias, mensajes clandestinos e indiscreciones pasadas. La señorita Marple, al notar su intenso interés, reflexionó sobre cómo la curiosidad y la imaginación a menudo convertían lo mundano en significativo, y cómo la mente humana, sin el control de la experiencia, podía construir laberintos a partir de los estímulos más simples. Sin embargo, las sutiles perturbaciones del día no se limitaban solo a los objetos. Al otro lado de la sala, el señor Harold Carroway entablaba una conversación cortés con la señora Price Ridley, con palabras mesuradas. Su atención aparentemente fija en los arreglos florales, sin embargo, la señorita Marple detectó un atisbo de cálculo en la ligera inclinación de su cabeza hacia adelante, la cuidadosa modulación de su voz, la precisión de sus pausas. Cada matiz sugería una mente absorta en la observación y la evaluación,
sopesando posibilidades y buscando verdades ocultas, bajo la apariencia de la interacción cotidiana. Fue entonces cuando una taza se volcó accidentalmente, y una gota de té que manchó el borde de una servilleta provocó una pequeña pero reveladora interrupción. La señora Harley, inmediatamente atenta, se movió con naturalidad para evitar más contratiempos, y en ese movimiento, el sobre violeta se movió ligeramente dentro de su bolso, revelando una esquina a la luz. La mirada de la señorita Marple lo captó, notando la arruga en el papel, el tenue destello del sello y la casi imperceptible vacilación con la que la viuda volvió a ocultar el paquete. Sabía que el gesto no era una señal de culpa, sino de conciencia y reconocimiento de que lo oculto aún podía atraer la atención. Sin embargo, la atención del pueblo permaneció dividida. Algunos murmuraban sobre el relicario, otros especularon sobre el sobre y otros se concentraban en las interacciones personales que se desarrollaban al otro lado del pasillo. La señorita Marple observaba estas corrientes con discreta diversión y minuciosa atención, notando cómo las preocupaciones de cada aldeano reflejaban sus propias inquietudes morales, ansiedades y predisposiciones. El ambiente aparentemente sereno era en realidad un complejo entramado de sospecha, curiosidad y juicio, donde cada gesto, cada mirada y cada pausa transmitían más que las palabras. La esposa del vicario, atenta al decoro y al mantenimiento del equilibrio social, sugirió salir al jardín para disfrutar del sol de la tarde, aparentemente para refrescar a los invitados, pero en realidad para disipar la tensión. A medida que la asamblea se dirigía hacia la puerta, la señorita Marple notó la sutil recalibración de posiciones, los minuciosos ajustes de postura, los pequeños gestos, casi imperceptibles, que indican alianzas, atenciones e intereses. En estos detalles, describió el diálogo silencioso de la sala, la interacción de fins et apariencias e intenciones, de moderación e impulsos ocultos, y mientras el grupo se acomodaba en el sendero del jardín, con la luz del sol iluminando los cuidados arriates de crisantemos y ásteres, la mirada de la señorita Marple volvió a la señora Harley. La apariencia tranquila de la viuda persistía, pero bajo ella se escondía una tensa disposición, una delicada vigilancia sobre los objetos que poseía y las sutiles corrientes de atención que la rodeaban. La señorita Marple, percibiendo la convergencia de curiosidad, observación e inquietud latente, comprendió que el día se había adentrado imperceptiblemente en un terreno de complejidad moral y secretos provisionales. El ritmo de la interacción cortés enmascaraba la corriente subyacente de anticipación, y en algún lugar dentro de ella una silenciosa perturbación aguardaba su momento para emerger. El jardín, bañado por una suave luz otoñal, ofrecía una ilusión de serenidad. La señora Harley caminaba entre los crisantemos y ásteres con un aplomo perfecto, rozando ligeramente las flores con las manos, como para anclarse en la ordenada belleza del día. La señorita Marple la seguía a una distancia discreta, observando la compostura de la viuda, las sutiles tensiones que se reflejaban en ella y la delicadeza con la que ajustaba su bolso, asegurándose de que el sobre violeta permaneciera oculto. Había un ritmo en sus movimientos, una cuidadosa coreografía que sugería atención plena y una aguda percepción de los observadores. Cerca de allí, la señora Price Ridley interceptó a una vecina de visita, con un comentario velado por la cortesía, pero con un juicio agudo. Espero que uno guarde estos objetos en un lugar seguro, no sea que la curiosidad incite a comentarios imprudentes. La vecina, nerviosa y asintiendo con rapidez, murmuró su asentimiento. La señorita Marple observó el intercambio con silenciosa apreciación, notando cómo un simple comentario podía funcionar tanto como control social como acusación sutil. El trasfondo de la supervisión moral en el pueblo era omnipresente, a menudo ejercido con mayor eficacia que cualquier escrutinio abierto. El señor Harold Carroway, tras terminar una conversación informal sobre el estado de la cosecha de otoño, se acercó a la señora Harley con el pretexto de admirar sus arreglos florales. Sus miradas eran deliberadas y mesuradas, y aunque sus palabras eran inocuas, la señorita Marple detectó un trasfondo de interés calculador atenuado por la cautela, una curiosidad velada bajo la cortesía social. La respuesta de la viuda, una breve inclinación de cabeza, un suave reconocimiento, fue igualmente controlada, sin embargo. Hubo una ligera demora en su paso, una microvacilación que implicaba una percepción de algo más de lo que un observador casual podría suponer. Desde el sendero donde se reunían los aldeanos más jóvenes, las conjeturas susurradas subían y bajaban, con una cadencia suave,
casi musical. Especularon sobre el relicario, el sobre y ahora el paquete, en voz baja pero insistente. La señorita Marple, escuchando, apreció la forma natural en que los rumores se extendían para llenar los silencios e insinuar motivos. Reflexionó sobre cómo los objetos cotidianos podían elevarse a símbolos de moralidad y secreto, cada uno con el potencial de revelar más sobre el observador que lo observado. El sobre violeta, el relicario deslustrado y el pequeño paquete se convirtieron en un trío de pistas, sutiles pero potentes, capaces de guiar la mente hacia verdades ocultas si se interpretaban con paciencia y discernimiento. El vicario, caminando por el sendero del jardín con el paso mesurado de un hombre acostumbrado a guiar el ritual social, conversó con la señora Harley. Su tono era amable, casi protector, y sus palabras buscaban mantener la calma y fomentar la franqueza. Sin embargo, incluso en su amabilidad se percibía la fragilidad humana, el reconocimiento de que las apariencias pueden engañar y de que bajo la conducta mesurada de la cortesía se escondían motivos indescriptibles. La señorita Marple observó el intercambio, notando la cuidadosa modulación de las voces, la sincronización de los gestos y las negociaciones silenciosas, codificadas en miradas y pausas. Un movimiento repentino cerca del muro del jardín llamó la atención el ondear de una cinta, momentáneamente arrastrada por la brisa. Trazó una línea irregular sobre el sendero soleado. La señora Harley se detuvo, alzó la mirada y por un instante una leve señal de reconocimiento cruzó su rostro. La mente de la señorita Marple catalogó el momento en que la reacción de la viuda, por leve que fuera, sugería una conciencia, un recuerdo evocado por una señal aparentemente insignificante. La cinta, ordinaria en sí misma, había adquirido un peso simbólico, vinculando la familiaridad del pasado con la observación presente, un sutil puente entre la inocencia y la sospecha. El médico, de pie discretamente al borde de los parterres, observaba al grupo con calma e indiferencia, pero la señorita Marple notó cómo sus ojos se detenían, cómo ajustaba sutilmente su posición para mantener una visión clara de la señora Harley, sin llamar la atención. Su atención mesurada, cuidadosamente disimulada por la cortesía, añadía otra capa de escrutinio a la silenciosa red de observación que envolvía a la viuda. La señorita Marple, experta en los matices del comportamiento humano, notó que quienes parecían más neutrales a menudo contribuyen de forma más significativa a las sutiles presiones que configuraban las interacciones a su alrededor. En medio de este apretado entramado de observación, gestos e inferencias, ocurrió un pequeño incidente. Una taza de té, recién servida de una tetera de plata, se inclinó ligeramente mientras una joven criada acomodaba la bandeja. El derrame fue leve, pero la reacción que provocó fue reveladora. La señora Harley se movió rápidamente para sujetar la taza, concentrada momentáneamente en la tarea inmediata, y en esa fracción de segundo, el sobre violeta se movió, justo lo suficiente para que su borde sobresaliera de los pliegues de su bolso. La señorita Marple lo registró al instante como una señal silenciosa, que ni confirmaba ni negaba la intención, sino simplemente un sutil reconocimiento de las circunstancias y la vigilancia. Los murmullos de los aldeanos subían y bajaban en torno a esta delicada interacción. La desaprobación de la señora Price Ridley, las curiosas atenciones del señor Carroway, la silenciosa vigilancia del doctor y las susurrantes especulaciones de las mujeres más jóvenes formaban una corriente suave y persistente. La señorita Marple lo observaba todo, notando cómo la interacción de cada individuo revelaba aspectos de su carácter y disposición, cómo los rituales ordinarios de cortesía podían ocultar tanto la curiosidad como el juicio moral. En la tarde aparentemente mundana se reveló un entramado de la naturaleza humana, intrincado, sutil y preñado de consecuencias potenciales. Y así,
Mientras la tarde se extendía bajo una luz moteada y el aire del jardín impregnaba el tenue aroma del otoño, la señorita Marple percibió que el equilibrio del día era delicado. Cada gesto y mirada contribuía a una red invisible de comprensión y anticipación. Incluso en la calma exterior, los hilos de sutil intriga se tejían con mayor fuerza alrededor de la señora Harley, el sobre violeta y la silenciosa observación del espectáculo social que se desarrollaba. Ella, como siempre, permaneció en silencio, paciente testigo del juego de apariencias y verdades, esperando el momento en que el entramado se moviera, revelando lo que había permanecido cuidadosamente oculto todo el tiempo. El suave murmullo de la conversación había empezado a adquirir una cadencia mesurada, cuando un movimiento repentino atrajo la atención de medio jardín. Un sirviente, con una bandeja de galletas, se tambaleó ligeramente, y el leve ruido de la porcelana contra la plata provocó un murmullo de sobresaltos. La señora Harley, atenta de inmediato, se inclinó con silenciosa precisión para sujetar la bandeja, rozando con los dedos el sobre violeta guardado en su bolso. La señorita Marple, observando desde un banco a la sombra bajo un muro espaldero, notó la delicada vacilación en su movimiento, el microsegundo de reconocimiento, como si la pequeña interrupción refleja un desequilibrio mayor y invisible. El señor Harold Carroway, de pie cerca, fingiendo admirar el arreglo otoñal de crisantemos, se había inclinado ligeramente, escudriñando deliberadamente la expresión de la viuda. Sus palabras, cuidadosamente neutrales, sugerían un interés cortés, pero la señorita Marple percibía un hilo subyacente de indagación. Cada inclinación de cabeza, cada breve mirada hacia el sobre, cargaba con la curiosidad, disimulada, pero inequívocamente deliberada. Era, según su experiencia, la forma de sondear la superficie en busca de las inquietudes subyacentes, buscando sutilmente verdades ocultas, sin despertar una atención manifiesta. La señora Price Ridley, intuyendo la posible importancia de estos pequeños intercambios, murmuró a una matrona vecina sobre la conveniencia de la atención y la supervisión. «Hay que ser cauteloso con los objetos delicados, sobre todo los de valor sentimental», dijo, con un tono a la vez consultivo e insinuante. La señorita Marple notó cómo sus palabras, aunque de tono suave, transmitían un significado complejo, una sutil afirmación de vigilancia moral sobre el comportamiento ajeno. El pueblo, reflexiona, había perfeccionado un lenguaje en el que la cortesía y el buen juicio se entrelazan a la perfección, y cada gesto podía interpretarse como ambos. Las mujeres más jóvenes, sentadas en el borde de un banco del jardín, susurraban entre sí, con una curiosidad ahora intensificada. El medallón, el sobre y el paquete recién llegado formaban una tríada intrigante, y especulaba, en silencio y con entusiasmo, sobre posibles conexiones e intenciones ocultas. La señorita Marple observó cómo la imaginación a menudo supera la evidencia disponible, tejiendo narrativas que reflejaban los propios marcos morales y ansiedades personales de las observadoras. El peso simbólico del sobre violeta había crecido desproporcionadamente en estas jóvenes mentes, pero servía como una lente reveladora para observar la psicología de quienes observaban. Incluso el doctor, de pie a una distancia prudencial, exhibía sutiles señales de atención. Su postura era tranquila, sus palabras mínimas, pero la señorita Marple detectaba un cambio en su enfoque cada vez que los gestos de la señora Harley insinuaban inquietud. Se dio cuenta de que existía un diálogo tácito que desplegaba una red de observaciones en la que la cortesía servía de medio y la curiosidad humana de mensaje no reconocido. El equilibrio entre la vigilancia, la sutil indagación y la discreta discreción había comenzado a crear su propio ritmo, un delicado contrapunto a la aparente tranquilidad del jardín. Un pequeño incidente, casi imperceptible, pronto subrayó la tensión una cinta de un ramo, suelta por el viento, se deslizó por el sendero y rozó la manga de la señora Harley. Se detuvo, alzando la mirada con un leve indicio de reconocimiento, apretando los dedos momentáneamente alrededor del sobre. La señorita Marple, al notar la microexpresión que cruzó como una sombra el rostro de la viuda, reconoció la serena alerta que denotaba. Incluso los objetos más inofensivos, el relicario, el sobre, la cinta, eran ahora portadores de información sutil, cuyo significado se amplificaba por la atención y la lente interpretativa de los observadores. Al otro lado del camino, la esposa del vicario se movía con su gracia habitual, fomentando la conversación y desviando sutilmente la atención de posibles situaciones embarazosas. Sus preguntas, de contenido inocuo,
ponían a prueba las respuestas y calibrar las reacciones, sirviendo tanto para entretener como para mantener el delicado equilibrio de la corrección social. La señorita Marple observó cómo cada pregunta, aunque educada y discreta, funcionaba como una pequeña indagación en los motivos y estados de ánimo de los reunidos, revelando verdades indirectamente en lugar de a través de la confrontación. La luz de la tarde cambió, proyectando largas vetas doradas sobre los parterres, y con ella llegó un cambio en la atmósfera. La combinación de sol y sombra parecía acentuar la sutileza de los gestos, las señales casi invisibles que indican pensamiento e intención. La señora Harley ajustó su postura, asegurándose de que el sobre permaneciera bien oculto, mientras los observadores a su alrededor se enfrentaban a la doble tarea de parecer despreocupados y descifrar el significado. La señorita Marple, observando la interacción de la luz y el movimiento, consideró cómo incluso los detalles ambientales podían moldear la percepción, intensificando el teatro moral y psicológico de la reunión. Y así, el jardín continuó su silenciosa representación, cada participante enfrascado en una intrincada danza de apariencia y observación, mientras el delicado entramado de sospecha y atención se estrechaba imperceptiblemente alrededor de la señora Harley. La señorita Marple, serena y discreta, catalogó los gestos, las pausas y las minuciosas expresiones, reconociendo que la revelación final surgiría no del espectáculo, sino del peso acumulado de estas pequeñas y reveladoras interacciones. Y mientras una suave brisa agitaba las hojas y la última sombra de la tarde se extendía por el sendero, sintió un sutil cambio, como si la balanza de la calma hubiera comenzado a inclinarse ligeramente, anunciando la proximidad de un acontecimiento que aún no se había revelado por completo. Las sombras se alargaban a medida que la tarde declinaba, tiñendo el jardín de destellos ámbar y profundizando la sensación de silenciosa incertidumbre. La señora Harley se había detenido cerca del rosal, con las manos ligeramente apoyadas sobre las delicadas flores, pero la señorita Marple, con su mirada infalible, notó una sutil rigidez en su postura. Era una quietud calculada, el delicado equilibrio entre la cortesía y la vigilancia, como si fuera plenamente consciente de la red de observadores que la rodeaba. El sobre violeta en su bolso parecía irradiar una serena insistencia, su presencia, una silenciosa puntualización del cuadro que se desplegaba. El señor Carroway, aún deteniéndose bajo el pretexto de admirar la exhibición de temporada, entabló una conversación mesurada sobre técnicas de horticultura. Sin embargo, la precisión de sus palabras desmentir un escrutinio atento. Cada sentimiento, cada pausa, cada ajuste casual de su abrigo revelaba la sutil labor de una mente que sopesar las posibilidades y buscaba confirmación. La señorita Marple registró estos matices, reconociéndose como indicadores de interés, cuidadosamente disimulados bajo la armadura de un discurso cortés. Había un ritmo en la coreografía social, un flujo y reflujo de indagación y moderación, de sutil desafío y cuidadosa aquiescencia. La señora Priest Ridley, al notar la ligera tensión en la mano de la señora Harley al ajustar el sobre, se acercó a una acompañante y murmuró: «Uno se pregunta qué secretos puede ocultar una mujer tan serena». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de insinuación, como si el mero reconocimiento de una posible intriga reforzara su autoridad moral. La señorita Marple, en sintonía con el entramado de la observación y el juicio, consideró cómo esos susurros funcionaban tanto como comentario social como presión, controlando sutilmente el comportamiento al tiempo que revelaban las propias preocupaciones de la hablante. Las mujeres más jóvenes, con la curiosidad agudizada por el juego de gestos, especulaban en voz baja sobre intenciones ocultas e indiscreciones pasadas. La señorita Marple, al notar el brillo de emoción en sus ojos, comprendió cómo la imaginación y la proyección moral se entrelazan para convertir los acontecimientos cotidianos en narrativas casi dramáticas. Sin embargo, en este entorno, incluso un detalle trivial como una cinta desabrochada, una vacilación antes de hablar, podía adquirir un significado simbólico, una sutil señal que apuntaba hacia la verdad, o al menos hacia la percepción de ella. El doctor Fenwick, quien se había mantenido mayormente al margen, se acercó ahora con deliberada calma a la señora Harley. Sus palabras, ligeramente teñidas de preocupación, abordaban una observación completamente trivial sobre el estado del jardín, pero la señorita Marple detectó la cuidadosa calibración en su tono. Era una pregunta encubierta en neutralidad, destinada a obtener una respuesta sin llamar la atención,
una indagación lo suficientemente sutil como para integrarse a la perfección con la calma circundante. La respuesta de la señora Harley fue mesurada, su sonrisa inmutable, pero la breve vacilación en su voz no escapó a la señorita Marple de un sutil destello de consciencia que insinuaba algo tácito. Al cambiar la luz, un leve susurro junto a la puerta del jardín llamó la atención. Una carta, pequeña y anodina, había sido entregada y colocada junto al poste, casi olvidada en el fluir de la tarde. La señora Harley la recogió con la misma calma, pero la señorita Marple, al observar la cuidadosa alineación de sus dedos y la breve pausa antes de abrirla, infirió una momentánea conciencia de las posibles consecuencias. Incluso la llegada más trivial podía tener significado cuando se observaba a través de la lente de la atención humana, y el sobre parecía latir silenciosamente, con significado su sola presencia. Era una pregunta que esperaba respuesta. La esposa del vicario, empeñada en mantener el delicado equilibrio de la reunión, redirigió la atención con una conversación amable, pero el trasfondo de la observación persistía. Cada mirada, cada gesto meditado, cada suave murmullo contribuía a un entramado de negociación social en el que la cortesía, la curiosidad y el escrutinio moral se entrelazan inseparablemente. La señorita Marple, absorbiendo la interacción con su habitual paciencia, rastreó las sutiles corrientes de interés y cautela, reconociendo cómo el comportamiento de cada personaje reflejaba tanto autoprotección como indagación tácita. Entonces, en un momento aparentemente casual, la mano de la señora Harley rozó el relicario que yacía sobre un banco bajo. Su mirada se desvió fugazmente hacia el señor Carroway, y por un instante, una leve sombra de pregunta cruzó entre ellos una silenciosa aceptación, ambigua en su significado, pero cargada de implicaciones. La señorita Marple, al notar la microexpresión, comprendió la silenciosa tensión que generaba la comunicación tácita, la tenue posibilidad de revelación y la intrincada danza de ocultamiento que enmarca la tarde. El jardín permanecía sereno en apariencia, pero bajo la luz moteada, una red de observación y expectación se había estrechado imperceptiblemente. La señorita Marple, recorriendo con la mirada los rostros de los aldeanos, jóvenes y mayores, rastreó los hilos invisibles que conectaban la curiosidad, el decoro y las intenciones ocultas. El sobre violeta, el relicario, la carta inesperada, cada uno se había convertido en una nota en la silenciosa sinfonía de vigilancia y especulación. Y mientras una suave brisa agitaba las hojas, trayendo el aroma de las flores otoñales, sintió el más sutil cambio en la corriente subyacente de la reunión, una señal de que el equilibrio estaba al borde de una perturbación aún invisible. Un silencio repentino se apoderó del jardín, imperceptible al principio, pero pronto inconfundible, mientras la mano de la señora Harley se detenía demasiado tiempo sobre la carta que había recogido del poste de la verja. La señorita Marple, sentada en el banco bajo el muro espaldera, observaba el sutil cambio de postura, una cuidadosa elección de la columna, una inclinación de la cabeza y el casi imperceptible entrecerrar los ojos. Eran gestos de atención y cálculo, pequeños pero reveladores. El sobre, como el violeta anterior, se había convertido en algo más que papel. Era un símbolo de conocimiento, de posibilidad y de la silenciosa tensión que ahora se extendía tensa por el jardín. El señor Carroway, al notar la breve pausa, se acercó con agilidad a la señora Harley, fingiendo inspeccionar un áster particularmente brillante. Su voz, tranquila y cortés, ofreció una observación sobre la inusual floración de la planta, pero la señorita Marple detectó la sutil insistencia bajo la superficie, una pregunta inquisitiva disfrazada de interés hortícola. La respuesta de la viuda fue igualmente mesurada, cortés pero cautelosa, sus manos ajustando los pliegues de su vestido en un gesto que disimulaba vigilancia. En este delicado intercambio, la observación era la moneda de cambio, y cada participante sopesa lo revelado y lo oculto. La esposa del vicario, caminando lentamente por el sendero, interceptó a un par de mujeres más jóvenes, captando su atención con un gesto suave, casi imperceptible. Al ver cómo la luz rozaba las hojas esa tarde, dijo con voz suave, casi despreocupada. Pero la señorita Marple percibió el propósito estratégico de la distracción, la guía y la sutil supervisión. Incluso mientras las mujeres volvían la mirada hacia los árboles, sus susurros, salpicados de conjeturas, revelaban más sobre ellas mismas que sobre la viuda o los objetos que llevaba. La observación, reflexiona la señorita Marple, tenía tanto que ver con quienes observaban como con lo observado. Un pequeño incidente pronto añadió una nota de tensión,
Una cinta, suelta de un ramo, se arrastró con la brisa y rozó el hombro de la señora Harley. Se detuvo, apretando los dedos sobre el sobre mientras sus ojos seguían su recorrido, y en ese instante una sombra de indecisión cruzó su rostro. La señorita Marple lo catalogó con la precisión de alguien acostumbrado a las sutilezas de la expresión humana. El gesto sugería reconocimiento, un destello de recuerdo o ansiedad que, aunque fugaz, cobraba significado en su contexto. Los pequeños objetos y las pequeñas perturbaciones no eran meras distracciones, eran instrumentos de comprensión que revelaban la arquitectura oculta del pensamiento y el sentimiento. La señora Price Ridley, siempre al acecho de la curiosidad, susurró un comentario a una vecina cercana, con un tono ligero pero con un matiz de aguda especulación. Uno se pregunta qué podría revelar un día como este, dada la peculiar coincidencia de ciertas llegadas. La vecina asintió con la educada y fingida ignorancia habitual en St. Mary's Lane, pero la señorita Marple notó el trasfondo de la insinuación de misterio, el juicio moral apenas velado y la disposición a interpretar los gestos como evidencia de conocimiento oculto. Los chismes, como siempre, funcionan tanto como distracción como reflejo de las propias inquietudes de la hablante. El doctor Fenwick, observando desde el borde de los parterres, mantenía su aire de serena neutralidad. Sin embargo, la señorita Marple detectó los imperceptibles cambios en su postura, la sutil recalibración de la distancia y el ángulo, y la tenue intensidad de su mirada. Su presencia, aunque discreta en apariencia, añadía otra capa de escrutinio. Cada mirada mesurada, cada leve cambio de postura, contribuía a la estructura de la observación social, entrelazando la atención, la anticipación y el esmerado mantenimiento del decoro. La luz de la tarde se desvaneció, filtrándose entre las ramas y proyectando un mosaico de sol y sombras sobre el sendero del jardín. La señora Harley, percibiendo la atención intensificada, ajustó el sobre y cruzó las manos sobre él con deliberada compostura, con movimientos precisos y controlados. La señorita Marple notó cómo la luz resaltaba la sutil tensión en sus dedos, un microgesto que indicaba atención, incluso preparación. El sobre se había convertido en un pivote, un punto de apoyo silencioso alrededor del cual giraban la observación, la curiosidad y una intención oculta. Una mirada fugaz del señor Carroway a la carta y luego a la viuda pasó casi desapercibida para todos, excepto para la señorita Marple. Había en ella una leve insinuación de inquietud, curiosidad y búsqueda de confirmación, cualidades que se reflejaban en otros observadores al otro lado del jardín. Cada participante, intencionalmente o no, contribuía a la red de escrutinio, intercalando gestos, pausas y expresiones en un diálogo silencioso que decía más que las palabras. El entramado de atención, moldeado por la expectativa social y la curiosidad personal, parecía ahora latir con una posibilidad latente, y a medida que la tarde se acercaba al anochecer, el jardín aún bajo una suave luz moteada, la atención de la señorita Marple se detuvo en la señora Harley. La aparente calma de la viuda ocultaba una sutil disposición, una vigilancia que insinuaba conocimiento, y quizás la cuidadosa evaluación de la revelación. Los sobres, las cartas y los microintercambios entre los aldeanos habían tejido un intrincado tapiz de implicación, sugerencia y tensión silenciosa, y en algún lugar dentro de todo ello, la señorita Marple presentía el leve preludio de un acontecimiento que alteraría, silenciosa pero irrevocablemente, el equilibrio del decoro del día. La tarde había empezado a cubrir el jardín de un dorado apagado, suavizando los bordes y otorgando una quietud casi cinematográfica al grupo reunido. La señora Harley estaba de pie junto al banco de piedra, con el sobre violeta ahora agarrado en una mano como si fuera a la vez escudo y talismán. La señorita Marple, observando en silencio desde su rincón habitual, notó la tensión casi imperceptible de su mandíbula y el leve levantamiento de una ceja que sugería alerta, cálculo y un delicado equilibrio entre compostura e inquietud. El peso del sobre, aunque simbólico, ya había empezado a influir en cada movimiento cercano, desviando sutilmente la atención, atrayendo miradas y dando forma a silenciosas conjeturas. El señor Carroway se detenía cerca, admirando aparentemente las rosas marchitas, pero cada paso e inclinación de su cabeza delataba el cuidadoso escrutinio de una mente en busca de pequeñas confirmaciones. Su voz, suave y mesurada, transmitía observaciones inocuas sobre la luz, la sombra y las flores tardías del jardín,
Pero la señorita Marple percibía la sutil indagación bajo la superficie cortés. Cada mirada que lanzaba, cada leve cambio de postura, comunicaba una conciencia de la concentración de la señora Harley, del contenido oculto del sobre y del delicado juego de atenciones que regía el transcurso de la tarde. La señora Price Ridley, mientras tanto, se había acercado al borde de los parterres, susurrando comentarios que parecían casuales, pero estaban salpicados de sutiles insinuaciones. «Curioso», murmuró a una compañera, «cómo ciertos gestos revelan más que las palabras». La vecina, asintiendo con educada conformidad, miró a la señora Harley, y la señorita Marple notó el leve arqueamiento de una ceja en señal de reconocimiento mutuo. El pueblo había perfeccionado el arte de la observación, e incluso los comentarios inofensivos tenían un significado complejo, equilibrando la corrección social con el afán de conocimiento que sustentaba la interacción cotidiana. Desde el otro lado del sendero, las mujeres más jóvenes se habían agrupado cerca de la puerta del jardín, susurrando especulaciones sobre la carta, el sobre y el incidente del relicario. Su conversación, aunque inocente en volumen, estaba llena de implicaciones, teorías a medio formar, conexiones imaginarias y motivos conjeturamos que reflejaban más al observador que lo observado. La señorita Marple, en sintonía con la mecánica de la proyección social, catalogó cada detalle con paciencia, comprendiendo cómo la imaginación amplificaba los detalles menores en patrones aparentemente importantes y cómo estos patrones podrían tanto iluminar como confundir. Un repentino crujido en el seto llamó la atención, un pequeño movimiento, una sombra deslizándose entre el enrejado de hojas. La mano de la señora Harley, como anticipando la perturbación, ajustó sutilmente el sobre que sostenía. La microexpresión que cruzó fugazmente su rostro, al entrecerrar los ojos al instante, fue suficiente para transmitir conciencia, preocupación y control estratégico. La señorita Marple, con la mente acostumbrada a leer señales tan sutiles, reconoció el gesto como algo más que un simple reflejo, era la silenciosa afirmación de autoridad sobre la información, un pequeño pero potente acto de vigilancia humana. El Dr. Fenwick, aún presente en la periferia, se movió a una posición ventajosa con el pretexto de inspeccionar un iris de floración tardía. Su mirada, serena pero atenta, recorrió a los invitados reunidos, observando interacciones y gestos con precisión. La señorita Marple observó que mantenía cuidadosamente su neutralidad, pero la ligera inclinación de cabeza y los sutiles cambios de postura delataban una mente que procesaba y evaluaba en silencio. Su presencia añadió una capa adicional de observación, reforzando la sutil presión social y atención mutua que envolvía a la señora Harley. Entonces, sin alardes, surgió una pequeña distracción. Una taza, colocada sobre el banco de piedra por una de las mujeres más jóvenes, se tambaleó y se inclinó, derramando unas gotas en el camino. La señora Harley se movió de inmediato para estabilizar, con movimientos precisos, casi ensayados, y en ese momento, la señorita Marple notó el desplazamiento del sobre, revelando un pequeño rincón a la luz. El tenue destello fue fugaz, pero suficiente para registrarse como una señal en el intrincado diálogo de observación y ocultación. Objetos, gestos y sombras habían adquirido un significado que incluso lo mundano podía decir mucho si se interpretaba con cuidado. La esposa del vicario, consciente de la creciente tensión, intervino con amables comentarios sobre la puesta de sol y la frescura del aire vespertino. Sus palabras, inocuas para la mayoría, funcionaron como una sutil guía, disipando la posible incomodidad y manteniendo la atención sobre las corrientes subyacentes de atención. La señorita Marple reflexionó sobre la eficacia de tal calibración social, cómo la cortesía y una sutil supervisión moral podían gestionar simultáneamente la observación, la curiosidad y el decoro, preservando el delicado equilibrio entre la percepción y el disimulo. Mientras la luz dorada se desvanecía en un suave crepúsculo, la atención de la señorita Marple volvió a la señora Harley. La viuda permanecía aparentemente serena, pero el leve temblor en sus dedos y la tenue vigilancia en su postura sugerían una mente atenta a cada mirada, cada gesto, cada murmullo de curiosidad social. Los sobres, la carta, el relicario y los pequeños alborotos de la tarde habían creado un entramado de tensión, observación y sutil intriga. Y en esa red cuidadosamente contenida, la señorita Marple presentía el inminente punto crucial de los acontecimientos, una silenciosa perturbación a punto de emerger, casi imperceptible pero de profundas consecuencias. La suave penumbra se cernía sobre el jardín como un velo,
atenuando los colores de las flores y los setos, pero intensificando la claridad de los movimientos y las expresiones. La señora Harley permanecía cerca del banco de piedra, con las manos cruzadas sobre el sobre violeta, que ahora parecía más significativo que nunca. La señorita Marple, observando desde el borde del sendero del jardín, detectó la sutil alerta en su postura, la leve elevación de un hombro, la silenciosa tensión de dedos gestos que hablaban con más elocuencia que cualquier palabra. Cada movimiento era deliberado, una respuesta mesurada al escrutinio que la rodeaba, pero teñida de una leve tensión tácita. El señor Carroway, que se detenía bajo el pretexto de admirar las rosas otoñales, había cambiado sutilmente de postura, inclinándose para mantener una visión clara de la viuda sin llamar la atención. Su voz, al hablar de la disposición del jardín, era serena, mesurada, sin revelar nada. Sin embargo, la señorita Marple percibió la ligera insistencia tras sus palabras, buscando confirmación, una silenciosa prueba de consciencia. Cada inclinación de cabeza y cada asentimiento cuidadoso formaban un diálogo privado con la señora Harley, una negociación realizada enteramente en el lenguaje de los gestos y la inflexión. Al otro lado del camino, los susurros de la señora Price Ridley se habían vuelto ligeramente más agudos, aunque aún ocultos dentro de los límites de la cortesía. Uno se pregunta, murmuró a su acompañante, ¿cómo se salvaguardan ciertos secretos cuando todas las miradas parecen atentas? La vecina, equilibrando el reconocimiento cortés con la curiosidad, asintió, y la señorita Marple notó las múltiples implicaciones de una crítica, una observación moral y el tenue, casi imperceptible intento de influir en el comportamiento sin una confrontación abierta. En el pueblo, la sutileza era el lenguaje de la autoridad, y cada susurro tenía múltiples matices de significado. Las mujeres más jóvenes, acurrucadas junto a un seto bajo, continuaban su conversación en voz baja sobre el relicario, los sobres y los pequeños incidentes de la tarde. Sus especulaciones, inocentes en tono pero con una curiosidad insistente, reflejaban la tendencia natural de las mentes a construir narrativas donde los hechos escaseaban. La señorita Marple, observando la interacción de gestos y expresiones faciales, comprendió que la imaginación a menudo se convertía en una lente a través de la cual se proyectaban juicios morales y sociales. Incluso la inclinación aparentemente mundana de la cabeza, la ligera vacilación al hablar, podía magnificar y adquirir importancia bajo la atenta mirada de quienes vigilaban la sociedad. Una sutil perturbación, casi imperceptible, alteró el ritmo de la reunión. Una cinta, previamente suelta, había sido arrastrada por el viento y ahora rozaba la manga de la señora Hartley. Hizo una pausa, apretando los dedos sobre el sobre, mientras su mirada se dirigía al borde del seto. La señorita Marple notó la microexpresión, una breve contracción de los labios, un ligero entrecerrar los ojos, gestos pequeños, pero cargados de significado. Incluso un objeto insignificante, en el preciso contexto de atención y anticipación, podía servir como señal de consciencia, una fugaz pérdida de compostura. El doctor Fenwick, procurando pasar desapercibido, ajustó su posición para observar al grupo con mayor eficacia. Sus movimientos eran casi casuales, pero la señorita Marple percibió la meticulosa calibración de cada paso, el cuidadoso equilibrio entre visibilidad y discreción, y la neutralidad al recopilar información. Su presencia contribuía al complejo entramado de observación que rodeaba a la señora Harley, ejerciendo una sutil presión bajo la apariencia de una asistencia cortés. Cada mirada, cada ajuste, acrecentaba la expectación que se tejía en la reunión. Entonces, una repentina exclamación de las jóvenes rompió la calma, suave, casi vacilante, pero con una inmediata atención. El relicario, que había permanecido olvidado en Miss Justus, el bajo banco de piedra, había desaparecido. La mano de la señora Harley aferró instintivamente el sobre violeta, mientras sus ojos recorrían el círculo de observadores con serena precisión. La señorita Marple la siguió con la mirada, notando el casi imperceptible estremecimiento en la postura del señor Carroway y la sutil tensión en los labios de la señora Price Ridley. Incluso una desaparición insignificante, en este contexto, tenía un profundo peso, revelando tanto la curiosidad humana como la capacidad de sospechar. La esposa del vicario, percibiendo el cambio, intervino con palabras amables para mantener la compostura, pero su tono contenía una nota de silenciosa urgencia. La cortesía sirvió como bálsamo para la repentina tensión, pero el cuidadoso entramado de observación se tensó imperceptiblemente, cada persona atenta a las reacciones de los demás.
La señorita Marple, siempre la observadora paciente, catalogó los gestos minuciosos, las reacciones fugaces, las pequeñas microexpresiones que delataban interés, ansiedad y atención. La escena, aparentemente tranquila, estaba ahora lista para la revelación, sus corrientes de sutil tensión ondulando hacia un clímax imprevisto. Y a medida que el crepúsculo se hacía más profundo, proyectando largas sombras sobre el sendero del jardín, la atención de la señorita Marple se detuvo en la señora Harley. La viuda se mantuvo serena, pero un leve atisbo de inquietud cruzó su rostro breve y controlado, pero revelando una mente sumida en un cálculo silencioso. La ausencia del relicario, los sobres, las pequeñas interrupciones de la tarde, todo converge en un patrón, un entramado de intención y observación. La señorita Marple comprendió, como siempre, que la verdad se desplegaba en gestos y pausas, en la interacción de la conciencia y la ocultación, y que la noche había llegado a un momento de potencial transformación. El jardín se había aquietado en una quietud delicada y expectante. La luz mortecina iluminaba cada rostro con un tenue resplandor. La señora Harley permanecía de pie cerca del banco de piedra, con la mano apoyada ligeramente sobre el sobre violeta, mientras sus ojos recorrían el círculo de observadores, con una calma uniforme que enmascaraba la tensión subyacente. La señorita Marple, tras haber rastreado los sutiles hilos de la atención, los gestos y las microexpresiones a lo largo de la tarde, sentía que se acercaba el momento en que el intrincado entramado de la observación revelaría su patrón. La desaparición del relicario, los sobres, los pequeños disturbios, todo ello eran piezas de un rompecabezas cuya solución no dependía de una confesión abierta, sino de la acumulación de sutileza humana. La señorita Marple se levantó de su banco y, con su estilo tranquilo y modesto, se acercó al grupo, con pasos lentos, mesurados, pero decididos. La atención de cada aldeano, incluso la de aquellos que habían fingido distracción, se dirigía ahora sutilmente hacia ella. No hubo florituras dramáticas, ni alzamientos de voz, solo la serena insistencia de alguien acostumbrado a leer las corrientes ocultas del comportamiento humano. Su mirada se posó primero en la señora Harley, luego en el señor Carroway, la señora Praise Ridley y los demás, siguiendo el entramado de atención y respuesta, observando las microexpresiones que ya habían susurrado la verdad en un lenguaje silencioso. Empezó, con suavidad y deliberación. El relicario, aunque ausente del banco, nunca había abandonado del todo la observación de esta tarde. Su voz, suave pero que se oía a través del silencio, atrajo miradas hacia los objetos familiares, el sobre violeta, la cinta ligeramente desordenada, los pétalos caídos a sus pies. La curiosidad de los aldeanos fue inmediata, instintiva, una inclinación colectiva hacia adelante que no la sobresaltó ni la sorprendió. La señorita Marple sabía desde hacía tiempo que la verdad podía presentarse sin espectáculo y que la naturaleza humana a menudo proporcionaba la confirmación final de su propio engaño. Su mirada se posó de nuevo en la señora Harley. «Eras consciente, creo, del potencial del relicario para llamar la atención», dijo, «y tomaste medidas, por mínimas que fueran, para ocultarlo, dejando que la curiosidad ajena realizara parte de la investigación por ti». La mano de la señora Harley permaneció suspendida sobre él, su sonrisa inalterada, pero hubo un ligero cambio en la expresión de su mirada, un reconocimiento del cuidadoso discernimiento que la señorita Marple había aplicado a cada gesto, a cada vacilación. Los microgestos de la tarde, la pausa sobre una cinta, la sutil alineación de los dedos, la breve vacilación en respuesta, habían dicho más que cualquier palabra. Girándose sutilmente, la señorita Marple se dirigió al señor Carroway. «Y usted, señor, bajo la apariencia de una atención cortés, puso a prueba los límites de la observación y la discreción. Su vigilancia fue calculada, aunque no exenta de sus propias inquietudes tácitas. La curiosidad que demuestra es humana, pero deja huellas en los patrones de comportamiento que quienes están entrenados para observar pueden interpretar». Inclinó la cabeza, un reconocimiento casi imperceptible, mientras sus ojos se dirigían brevemente al sobre, una pequeña concesión involuntaria al escrutinio que él mismo había aplicado. La última pieza, señora Praise Ridley, también recibió una observación discreta, y usted, mi querida señora, ha sabido equilibrar hábilmente el chisme, la insinuación y la supervisión moral, permitiendo que los hilos de la especulación se tensaran en torno a los verdaderos poseedores del conocimiento. En su hábil manejo de la conversación y la atención, la sutil verdad se reveló precisamente por la tensión que buscaba ejercer.
Sus labios se apretaron en una fina línea y sus ojos se encontraron brevemente con los de la señorita Marple, una concesión tácita que se transmitió en ese espacio de silencio. La señorita Marple regresó al centro del jardín, con la voz suavizada, llevando el hilo conductor. Todas estas acciones, gestos y pequeñas perturbaciones, los sobres, el relicario, la cinta, el paquete, han formado un entramado de conciencia. No es la presencia de una revelación dramática la que descubre la verdad, sino la evidencia constante y acumulativa del comportamiento humano. Y aquí, añadió, señalando levemente con la cabeza el sobre violeta, está el guardián simbólico de ese conocimiento. El relicario nunca abandonó del todo la esfera de observación, y las intenciones tras su ocultamiento han sido iluminadas discretamente por la interacción de la atención, la anticipación y el decoro. Un suspiro pareció circular colectivamente entre los aldeanos y el largo silencio de la observación finalmente se transformó en reconocimiento. Los dedos de la señora Harley se relajaron sobre él, sobre una leve exhalación acompañó la sutil aceptación de que la tensión cuidadosamente disimulada de la tarde había sido percibida y comprendida sin fanfarrias. La postura del señor Carroway se relajó. Los labios de la señora Price Ridley se suavizaron en una línea de aceptación. Incluso las mujeres más jóvenes, susurrando suavemente entre sí, sintieron la satisfacción de comprender que la verdad había sido revelada silenciosamente, con la humanidad y la moderación intactas. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa, recorriendo con la mirada al grupo con una suave determinación. El entramado moral del pueblo, la coreografía social y la intrincada red de observación habían convergido para revelar la verdad sin acusaciones, espectáculo ni violencia. En el sutil arte de observar, de sopesar los gestos con las palabras y las intenciones, la naturaleza humana había hablado, y ella lo había leído con la misma claridad con la que se lee el texto de una novela conocida. Y al desvanecerse la última luz del día, el jardín recuperó su calma. Los sobres fueron recogidos, el relicario, antes ausente, volvió a su sitio bajo la atenta custodia de la señora Harley, y el pueblo, aparentemente inalterado, reanudó sus rituales de cortesía, observación e interacción educada. La señorita Marple, sentada de nuevo en su banco, reflexionó sobre el delicado equilibrio de la tarde entre el encubrimiento y la revelación, la silenciosa comunicación de la sutileza humana y las amables lecciones morales contenidas en cada pequeño gesto. Bebió un sorbo de té, permitiendo la rara satisfacción de una serena comprensión, con una leve sombra de melancolía dibujando sus rasgos, mientras contemplaba la fragilidad y la resiliencia de las apariencias en un mundo que tan discretamente comprendía.